En cada jornada de capacitación que lleva adelante el Servicio de Extensión Yerbatero del INIM, los técnicos remarcan la importancia de planificar las tareas en el yerbal, particularmente en estos meses de cosecha. Este fue uno de los puntos destacados durante la jornada que se desarrolló el jueves pasado en la localidad de Tres Capones, junto a productores de esa región del sur misionero. Claro, por ahí lo importante es planificar el tema de la cosecha, porque no se tiene en cuenta algunas cosas como la planificación y el productor por ahí cuando llega el momento de cosecha, llega a la cosecha y se da cuenta que tiene situaciones que no puede controlar y no puede manejar y termina siendo una cosecha que no es muy buena o de acuerdo a como tenía que ser. Entonces se le hizo hincapié mucho en planificar lo que es la cosecha y planificar las tareas que tiene que hacer dentro de la chacra, tanto como cuando va a hacer el tema de la cosecha. Y también tener datos, es importante tener datos como anotar los rendimientos de cada cuadro, cada lote, y eso nos permite que después sepamos qué intervenciones tenemos que hacer también. Por ahí tienen que tener en cuenta van a tener que hacer más limpieza, en algunos casos van a tener que ver la posibilidad de rebajar los yerbales y bueno, en algunos casos también hubo mucha mortandad de plantas, lo que por ahí se va a tener que tener en cuenta si esas plantas brotan o no y ver qué hacer o no con ese cuadro. O sea, un trabajo mucho más profundo en el sentido de ir planta por planta o lote por lote, visualizar, digamos, qué se está haciendo. Sí, debería el productor ir recorrer el cuadro antes de cosechar o de realizar alguna práctica para ver en qué situación, en qué estado se encuentra ese cuadro o lote y tomar las decisiones que tenga que tomar de acuerdo a su estado. Una de las prácticas que se realizan habitualmente en las plantas de yerba mate son los rebajes, donde es muy importante no solo aquello que la planta muestra a simple vista, sino también evaluar otros factores como el manejo de la fertilización y las condiciones del suelo. En el tema del rebaje sí es importante ver cómo está la estructura de la planta, si está muy dañada, si es una planta afectada, entonces eso influye mucho después en la producción y ahí es el momento que tenemos que tomar la decisión de rebajar o no. Para eso tenemos que tener un previo condicionamiento de la planta, ¿no? Y que nos va a permitir asegurar esa plantación y que haya menos mortandad de planta. Ese acondicionamiento por ahí viene aparejado al manejo del suelo, manejo de la fertilización y generar generar reservas en las raíces de las plantas que van a permitir después trasladarse a la futura planta. El productor tiene que conocer, por eso tiene que recorrer el lote, tiene que recorrer el cuadro o la chacra en sí y tiene que ver esas partes, visualizar el problema que tiene y si el problema es faltante de planta, el productor tiene que tomar la decisión de renovar ir renovando esos lotes que son menos productivos. Por ahí con la planificación se va notando eso y se va determinando que el lote comienza hasta un periodo de tiempo es productivo y comienza a ser menos productivo. Y entonces, pero solo anotando el productor puede llegar a saber eso, porque si no es muy difícil saber qué cuadro o qué lote es menos productivo que el otro. En esta jornada de capacitación, desarrollada en Tres Capones, también participaron técnicos del INTA, del SENASA, del Ministerio del Agro y de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Como bien señala el ingeniero Jiménez, el objetivo es acompañar a los productores en todos sus requerimientos. Sí, la idea es ir acompañando al productor en todas las prácticas que se pueda hacer. Y bueno, tanto en curva de nivel como en la cosecha, en fertilización y todas las prácticas, bueno, mis otros colegas también lo vienen haciendo en diferentes zonas de la provincia. La verdad que esta jornada fue muy productiva y parece que logramos nuestro objetivo y que los productores se van con algo a la casa y que es importante también para que puedan replicarlo en la casa de ellos y que se pueda ver ese cambio que se ve en los yerbales. La ganadería, guardiana del medio ambiente.
Bajo este eslogan, se realizó el jueves pasado en la provincia el primer punto de encuentro joven del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La convocatoria reunió a más de 300 jóvenes vinculados a la ganadería en la estancia Santa Cecilia, ubicada sobre la Ruta Nacional 12 a unos kilómetros del acceso a Candelaria. El encuentro se realizó en el campo de la familia Navajas y se caracterizó porque la mayor parte de los asistentes fueron adolescentes, veinteañeros o treintañeros. Algunas de las prácticas que se repasaron durante toda la jornada fueron el manejo del suelo, la conservación de la biodiversidad y las técnicas silvopastoriles para combinar la forestación con el ganado. Los disertantes destacaron que de esta forma se captura carbono y se mitiga el impacto de las emisiones de los animales.